perdonen. Doctora, disculpe, está con el micrófono. Doctora, no se le escucha. Chicos, me vienen a decir este rato. No importa, volvamos a empezar. Ya. Decía entonces que se trata de episodios súbitos de descargas rítmicas, pero carentes de sincronía con el resto de la actividad eléctrica normal de las neuronas. Entonces, un grupo de neuronas que descarga, aunque lo hace rítmicamente, es una descarga asincrónica respecto a la actividad eléctrica normal. Se supone que es mucho más allá que un fenómeno eléctrico, como vamos a ver después. Desde ese punto de vista, aunque parezca extraño, todas las crisis tienen un origen focal que luego se propaga. Claro, habíamos dicho hace un momento que una crisis generalizada afecta a los dos hemisferios, pero tiene que haber un punto epileptogénico para que luego se propague la crisis. Por lo tanto, para que haya una crisis tiene que darse una suma de los potenciales en espacio y en tiempo de un grupo de neuronas alteradas. No basta con unas pequeñas cantidades de neuronas y mucho menos con una sola. Tiene que sumarse los potenciales de un grupo grande de neuronas alteradas. Algunos factores influyen, como por ejemplo la excitabilidad neuronal. Como podemos ver aquí, este es un punto epileptogénico, ¿verdad? Y el potencial se propaga, casi como sucede con una piedra lanzada a una fuente de agua. Se van propagando los potenciales hacia otras redes neuronales, como vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El grupo de neuronas patológicas tiene alteraciones de los receptores, porque eso es un juego de receptores, tanto de los ionotrópicos dependientes de voltaje como de los metabotrópicos que son dependientes de receptores. ¿Sí? Esas son las alteraciones que se producen. Vamos a ver cómo y por qué. Con la alteración de estos canales iónicos se produce una alteración de los flujos iónicos. Por ejemplo, del influjo de sodio, tan importante en el potencial de membrana, y una transmisión sináptica, y una alteración de la transmisión sináptica y de la comunicación celular. Entonces, si se altera la membrana, porque se alteraron los receptores y los canales de transporte, hay alteración en la transmisión sináptica y en la comunicación de las células. Por lo tanto, ya vamos viendo que esto aumenta el potencial eléctrico. ¿Por qué? Porque baja el umbral de estimulación en la membrana neuronal. Y si baja el umbral de estimulación, aumenta la velocidad de conducción. Eso es lo que sucede. Entonces, todo a expensas de los canales ionotrópicos y metabotrópicos, alteración de los flujos iónicos, de la transmisión sináptica, de la comunicación celular. Con todo esto baja el umbral de estimulación y aumenta la velocidad de conducción. Solo así podemos concebir que se produzca una descarga tan severa como para producir
situaciones motoras, sensitivas y de otras sensoriales, pues, y de otra naturaleza para que se produzca una crisis convulsiva. Es decir, tiene que haber una descarga eléctrica potente, fuertemente alterada en más. Esto es lo que sucede. En primer lugar, o en primera instancia, mediada por la excitabilidad neuronal aumentada. En segundo lugar, tienen que ver también los receptores y los neurotransmisores. Entonces, pensemos que para que exista un impulso eléctrico en la sinapsis que sea en más, esto tiene que ser iniciado por los neurotransmisores activadores como la acetilcolina. En general, la acetilcolina inicia el estímulo, pero el estímulo en lo posterior es mantenido por el potencial se mantiene por la liberación de glutamato de la terminal sináptica. El glutamato es un neurotransmisor activador que activa el complejo calcio-calmomodulina, lo que modifica el influjo de calcio y aumenta la transmisión postsináptica, ¿no es cierto? Del complejo calcio-calmomodulina, ustedes por fisiología saben más que yo, así que no creo que haga falta entrar en esos detalles que ustedes los conocen muy bien. Entonces, hablamos de la acetilcolina, luego del glutamato, que es un neurotransmisor, un facilitador de la conducción, y además, si es que están todos los neurotransmisores facilitadores, también baja la acción inhibitoria que tiene el GABA. Ustedes lo conocen, ¿verdad?, como el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Entonces, por todo lado, ya sea por aumento de los facilitadores o por disminución de los inhibidores, la transmisión del estímulo sináptico está aumentada, ¿sí? Con todo esto logramos que, o el potencial logra que decrezca la electronegatividad del potencial de equilibrio y por lo tanto se vuelve una membrana hiperexcitable. Eso es lo que sucede con el glutamato. Por otro lado, una vez que se produce este estímulo tiene que propagarse. Ahora vamos a hablar de lo que es la propagación del estímulo. Aquí estamos de nuevo con el foco epileptogénico, ¿verdad? Este foco epileptogénico estructura y organiza sus propios circuitos de propagación de estímulo eléctrico, ¿sí? Pero para esto no solamente se comunican las neuronas patológicas, logran conexiones con las redes normales, con las redes neuronales normales ya establecidas. Y se logra una circulación repetitiva del estímulo. El paper dice una circulación reverberante del estímulo. Y con eso como que se produce una especie de círculo vicioso en el que el estímulo va alimentándose a sí mismo. Sin embargo, esto no es eterno. No es que van a pasar eternamente convulsionando, con la salvedad del estatus epiléptico que veremos al final de la siguiente clase. En general, el proceso se autolimita, las convulsiones duran unos pocos minutos y el proceso se autolimita. ¿Por qué? No lo sabemos, pero ¿cómo sí lo sabemos? La suspensión del proceso se debe a que finalmente termina bajando la velocidad de conducción, que estaba exacerbada, ¿se acuerdan?, por las alteraciones iónicas, pero termina bajando la velocidad de conducción. Terminan apareciendo periodos refractarios absolutos en esas neuronas que inicialmente estuvieron hiperexcitables, se vuelven menos excitables por la aparición de estos periodos refractarios. La neurona se hiperpolariza, o la membrana de la neurona se hiperpolariza también, y también baja la permeabilidad a los iones, que estaba tan aumentada como habíamos visto inicialmente. Entonces, por varios de estos procesos, el estímulo se autorregula y para la convulsión. Finalmente, hay participación del sistema inmune, pero no una participación notoria ni indispensable, ¿no? Sin embargo, sí se puede hablar de una especie de reacción neuroquímica inmunológica que se manifiesta por la presencia tanto de neurotransmisores como de sustancias relacionadas con la inflamación, como vasodilatadores, bradykinin y tromboxano A2. Entonces, por eso les decíamos que a más del estímulo eléctrico alterado, también hay otros mediadores que parecen relacionarse con el mantenimiento del ambiente patológico para la convulsión, sin que sean parte del estímulo eléctrico propiamente tal. Desde este punto de vista, podremos buscar el tratamiento en base a la fisiopatología.
No vamos a hablar de los fármacos como tales en este momento, pero sí de las características que debe tener determinado fármaco para poder ser un anticonvulsivante. Un segundo, por favor. Bien, entonces si hablábamos de que el influjo de sodio está aumentado en esta membrana hiperexcitable, tendremos que buscar un fármaco que disminuya el influjo de sodio. Si hablábamos de que el GABA la acción del GABA estaba disminuido, tendremos que tratar de activar los receptores de GABA, que son receptores inhibitorios. Esto lo puede lograr algún otro fármaco. Si hablábamos de que el glutamato moviliza el calcio y aumenta el influjo de calcio hacia la terminal postsináptica, tenemos que buscar un fármaco que disminuya el influjo de calcio. Si hablábamos de nuevo del influjo de sodio, pues tendremos que buscar un fármaco que active los túbulos iónicos, pero dependientes de potasio, ¿verdad? Donde hay sodio no hay potasio, y viceversa. Y bueno, si hablábamos de que los receptores facilitadores estaban aumentados para el GABA, por ejemplo, tenemos que tratar de bloquear los receptores facilitadores. Y finalmente, si podríamos inactivar el receptor de glutamato con lo importante que es este receptor en la transmisión del potencial patológico, pues sería ideal encontrar un fármaco que trabaje en ese sentido. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos de la fisiopatología al tratamiento en este caso particular. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Víctor, por favor, le escuchamos. Sí, doctora, yo tengo una pregunta. En caso de un trauma que provoque una crisis epiléptica, ¿se trataría igual con fármacos de emergencia? Depende, porque una cosa es tener epilepsia y otra cosa es tener un episodio convulsivo, ¿no? Un episodio convulsivo no necesariamente implica tratamiento. Si usted tiene un tremendo hematoma subdural que le está irritando la corteza temporal, que es tan epileptogénica, y convulsiona por eso, usted drena el hematoma y el paciente deja de convulsionar, por un lado. Por el otro lado, ¿se acuerda el caso que vimos ayer de la meningitis, que el paciente cuando ingresó convulsionó? El de la meningitis, el señor de 33 años, de la meningitis bacteriana. Claro, convulsionó porque había una inflamación encefálica producida por esta meningoencefalitis severa, por el edema cerebral, se activó un foco epileptogénico y convulsionó. Pero el señor no volvió a convulsionar nunca, porque ya se solucionó de manera categórica su proceso inflamatorio. Incluso hay niños que convulsionan con fiebre. Un episodio, 2 o 3 episodios de convulsiones febriles no suelen necesitar fármacos antiepilépticos, simplemente evitar la fiebre o manejarla categóricamente. Entonces, en general, no. Lo que sí puede pasar es que usted tenga epilepsias primarias, como sucede en la mayoría de los niños, ¿no? Que hay focos epileptogénicos que no obedecen a nada más que a la alteración de ese foco. Esos niños requieren tratamiento antiepiléptico definitivamente, pero en los adultos las crisis suelen ser secundarias a algo más. Un paciente que tiene un cisticerco, un paciente que tiene un tumor, un paciente que tiene una infección. Entonces, algunos de ellos requieren tratamiento. Por ejemplo, usted tiene un neurocisticerco cerca de una zona epileptogénica y empieza a convulsionar. No le puede sacar el cisticerco. Va a seguir ahí, ese paciente sí va a necesitar tratamiento. ¿Me hago entender? Depende de la causa. Causas que son pasajeras, como un hematoma, como una meningitis, como la fiebre, no suelen necesitar tratamiento. Causas que son permanentes, como una malformación o la presencia de un cisticerco, sí suelen necesitar antiepilépticos. Gracias, doctor. Ya, Víctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por favor, si tenemos más. María Daniela. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿A qué se debería? En el libro decía que habían casos en los que jóvenes de menos de 20 años debutaban por primera vez, como que a los 18 años así, con epilepsia. ¿Qué se debería que justo en esa edad debuten, como en esos casos?
En general, el debut suele ser de las epilepsias que se llaman primarias, ¿no? Que no tienen una causa específica más de la irritación o del foco epileptogénico que acabamos de ver. Esas son epilepsias primarias, ¿sí? Así como la hipertensión arterial debuta después de los 40 o 50 años, ¿sí? Son las causas o son las patologías que les llamamos esenciales, es decir, sin una causa específica, sin un fondo que yo le pueda atribuir a este niño convulsiona porque hizo una meningitis. No, no hay una causa específica y en la edad de debut de las epilepsias es temprano. En general, ya cuando debutan en la edad mayor tenemos que buscar alguna causa secundaria. Las primarias son tempranas y no sabemos exactamente por qué. Probablemente tiene que ver con genética y tiene que ver, como siempre, con factores ambientales. Doctora, ¿y podría ser que justo a esta edad de 18, 19 años tenga que ver algo con las hormonas o algo así para que debuten? Que yo sepa, no, Daniela, porque el debut también es muy frecuente en niños. Hay muchos niños que convulsionan, de hecho los neurólogos infantiles ven mucha más epilepsia que los neurólogos de adultos. Así que una causa hormonal difícilmente, tomando en cuenta que las epilepsias son más prevalentes en los escolares. Ya, doctora, gracias. ¿Ya? Doctora, tal vez se podría deber a una causa anatómica. Sí, sí hay epilepsias que son por malformaciones, sí, sí es posible. Una malformación arteriovenosa, por ejemplo, que irrite una corteza, sí, sí se puede. Por lo que decía Daniela, que se manifestaba más que nada a los 18 años y se decía que por lo menos el lóbulo, el prefrontal, se terminaba de desarrollar esa edad. Tendría algo que causa anatómica de que dejaría de darse un crecimiento del cerebro, por decirlo así. Es una posibilidad, Víctor, no es algo de lo que yo tenga la seguridad. Déjeme consultar de todas maneras con el neurólogo, ¿no? Pero es una posibilidad. Sin embargo, como le digo, el debut es mucho más frecuente en niños que a esa edad.